Mire, con una caída de precios del petróleo de más del 50%, el gobierno nacional ha venido haciendo recortes y seguramente el tema de ampliación de cupos va a ser cada día más difícil. Y ese es un bolsillo roto, todos lo sabemos, todos los que vamos a tanquear, todos los que no vivimos de ese negocio, sino que hacemos uso de eso que ya se convierte en un servicio público, porque lo necesitamos todos para transportarnos. Ese es el problema de cuando se mezclan los negocios privados con los negocios públicos y no se hace el control suficiente. El alcalde municipal es el responsable en el municipio de hacer el control y el seguimiento de los combustibles que en este caso llegan subsidiados a nosotros. Pero no, uno ve que a partir del 22, 23, 24 se empiezan a cerrar las estaciones de servicio y ya no tienen. Seguramente vamos y tienen, porque uno pasa y sí están entregando combustible, uno pasa ciertas horas y sí están entregando combustible. No, es que tengo un contrato, es que tengo tal cosa. Pero ¿cómo vamos a discutir con unos precios si ya no es el diferencial entre el precio nacional y el precio subsidiado el que importa? Como se le han dado tantos golpes al narcotráfico en la costa y ya no tienen la cantidad de combustible y de crudo que pueden sacar de allá, ¿sabe cuánto cuesta un galón de gasolina en la costa? Ya no cuesta 10.000, cuesta 20.000 y más pesos. Entonces el negocio se ha multiplicado. Lo que necesitamos en esto es honestidad desde el municipio y controles, definitivamente controles.